tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa de televisión Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Ya sabéis, si sois seguidores fieles de este espacio, que lo que hacemos es ocuparnos de las distintas disciplinas que colaboran a que tengamos una vida mejor, a una vida con más bienestar. Y por supuesto, este espacio no sería posible sin el equipo que lo conforma. Aparte de todas las personas que están detrás de las cámaras, que son muchas, de todas las personas que están detrás de darte coaching y formación, que son también muchas, hoy tenemos el lujo de presentaros, yo voy a hablar en nombre de todos. Estamos realizando este programa de manera circunstancial en el Congreso de Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística. Esto quiere decir que tenemos un público que quizá no estáis viendo, pero que está muy presente, público físico, que son todos los asistentes y participantes en estas jornadas. Y ahora sí, os presento a los miembros del equipo que está aquí conmigo. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación, ¿cómo estás? Rosa? Muy bien, y además encantado que podamos sacar las cámaras fuera del estudio y traerlas a este lugar tan fantástico como es Rafael Hoteles. Claro que sí. A mí me gusta mucho nuestro programa, Pachasco que diga que el programa que hago no me gusta, ¿no? ¿Te imaginas? No. Me gusta mucho nuestro programa porque acercamos al público en general disciplinas, técnicas, herramientas que les ayudan a ser mejores, a estar más contentos, más satisfechos con su vida, a conseguir lo que se propongan, a conseguir sus metas, sus objetivos. Pero me gusta mucho hacerlo con público en directo, porque sentimos el pálpito y la energía. El calorcito, ¿verdad? Exactamente, y recibimos un feedback inmediato. Así que muchísimas gracias a todos ellos por esto. Claro que sí. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantadísima de estar aquí un día más compartiendo con vosotros y con tantas personas que nos acompañan hoy. Hoy la primera persona que nos acompaña, a quien vamos a presentar, es a Enric Lladó. Hola, Enric, ¿cómo estás? Hola, Rosa, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer estar con vosotros. Os cuento, muchos de vosotros ya le conocéis, pero por resumir parte de su currículum, Enrique es consultor experto en pragmática de la comunicación. Se dedica al desarrollo de la capacidad de comunicar de las personas, las organizaciones y las marcas. Es consultor de grandes compañías como Procter & Gamble, Danone o Jaguar, entre otras. Enric, tú tienes un libro actualmente en el mercado, mercadísimo, publicado por la editorial Colima, que es Presencia y Poder. Y después me gustaría, no quiero que se me olvide hablar de él, porque me parece muy importante que nos cuentes algunas cosas. Pero muy también bien. Tienes uno que se llama Tocar con Palabras. Hoy nuestro programa lleva el título El Poder de la Palabra. ¿Qué poder tiene la palabra? ¿Realmente la palabra, las palabras que utilizamos, el lenguaje que utilizamos, genera nuestra realidad? Las palabras pueden ser muy, muy, muy poderosas. La dificultad que tienen es que a veces es difícil entender cómo usarlas, porque el lenguaje no es lógico. Y entonces las personas nos cuesta entender, oye, esta herramienta tan potente que tengo, ¿cómo la puedo emplear? ¿No? El lenguaje no es lógico, el lenguaje es más bien psicológico. Y entonces muchas veces es paradójico. Y entonces resulta que estás con un niño que está haciendo algo mal y le dices, no hagas esto, y quizá no le estás ayudando, ¿no? O le dices a tu hijo, esfuérzate más, y quizá tampoco le estás ayudando, ¿no? Y entonces dices, pues no le estoy ayudando, pues se lo voy a decir más, esfuérzate más todavía. Sí. Y no acaba de funcionar. ¿Por qué? Porque no es lógico, es psicológico. Necesitamos entender qué pasa dentro para realmente saber cómo utilizar nuestras palabras. Nos confundimos bastante. Es difícil. En tu libro Presencia y Poder hablas de la presencia. ¿Qué es para ti la presencia? La presencia es una herramienta de comunicación muy potente. De nuevo, la comunicación. Sin duda. Por eso confluyen ambas cosas. La presencia, de hecho, es la herramienta silenciosa que acompaña a la palabra. La presencia es la herramienta que tenemos para transmitir un montón de información que llega a través del aire y que se comunica sin a veces expresar palabra alguna y puede tener un impacto absolutamente brutal. Hay personas que son capaces de entrar por una sala, abren la puerta y en cuanto entran tú ya te sientes de una manera diferente. ¿Diferente? Define diferente. Pues te sientes bien. Te sientes bien. Hay personas que entran por la puerta y te sientes muy bien. Y entonces, como te sientes muy bien con estas personas, su capacidad de liderar, de influir, de moverte es muy grande. En cambio, hay personas que entran por la puerta o solo oyes el ruido de sus tacones, cloc, 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 y te empiezas a poner ahí, ¿no? Tenso. Ellos también tienen una onda ahí que invade el espacio, ¿no? Pero esta onda es de mal rollo. Y en cuanto te llega, todavía no han abierto la boca, te quieren convencer de algo, pero va a ser un no, ¿no? Entonces, entender cómo funciona esta presencia es muy importante, porque la palabra, por ejemplo, la palabra sin la presencia no acaba de funcionar. Es aquello de
La técnica sin espíritu es vacía, inútil y dañina para el que la realiza. En cambio, el espíritu sin técnica lleva la técnica. Eres un estudioso y un practicante y además enseñas pragmática de la comunicación. Esto que puede sonar como muy rimbombante, a mí, fíjate, yo que me pongo siempre en modo simplifica, 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 a mí me lleva a pensar que la comunicación es eminentemente práctica. ¿Qué recomendaciones prácticas darías tú a una persona que necesita comunicar para el desarrollo de su trabajo? Es importante que empecemos a prestar mucha atención a nuestro lenguaje. Venimos de una cultura, sobre todo en este país, donde quizá no hemos prestado la suficientemente atención en esto, ¿no? Hay otros países, los países de anglosajones, por ejemplo, ya los niños en las escuelas lo aprenden, ¿no? Entonces no prestamos mucha atención al impacto que tienen nuestras palabras sobre el resto de la gente o en nuestro trabajo o en nuestra familia, y sin embargo probablemente la mayor herramienta que tenemos nosotros para transformar no sean nuestras manos, sino que es nuestra comunicación. En la antigüedad, en la Edad Media, pues sí, tú eras herrero y picabas metal y tus manos eran lo importante, y si no te comunicabas muy bien, pues bueno, también podías tener problemas, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, en el ámbito que me muevo yo, que son las empresas, ¿qué hacemos las personas? Pues básicamente hablamos entre nosotros. Entonces todo se mueve con palabras. Entonces las palabras son las que van a marcar una gran diferencia en los próximos años, ¿no? ¿Dónde vamos a estar como civilización en los próximos años? Depende de muchas de las palabras que vamos a decir nosotros. Entonces son muy trascendentes, ya lo dicen los evangelios. Al principio fue la palabra, nada había sin la palabra, pues me parece que al final también. Y el verbo, ¿no? Sí. El verbo, efectivamente, el verbo. Pero al final eso nos lleva a lo que hemos hablado muchas veces de la palabra, la parte mental, el verbo, la parte más de acción. ¿No? Todo tiene sentido, todos los sistemas confluyen. Sí, así es, así es. Has analizado y estudiado, yo iba a decir a miles, pero la verdad es que en alguna ocasión que hemos hablado, tú has dicho millones. Bueno, es una broma. Era una broma, ¿no? Cuidado con las palabras que utilizas. Es muy peligroso, ¿ves? muy peligroso. Claro. Las palabras son muy peligrosas. Las palabras son muy peligrosas. Son súper peligrosas y nos atrapan un montón. Y nos atrapan. Mira, por ejemplo, hay una palabra que sale mucho en estos foros, o por ejemplo, cuando yo voy a dar training. Sí. Es la palabra herramienta. Ay, que yo la he utilizado. Espera, ahora dice, está fatal. No, pero hay que fijarse bien en las palabras que hay detrás de la palabra, ¿eh? Sí. Decimos mucho, oye, yo hago un training, viene gente, ejecutivos, digo, ¿qué venís buscando? Y dice, pues yo vengo buscando herramientas. Herramientas, sí. Vale, entonces digo, vale, pues váyase usted a la ferretería. ¿Por qué lo digo? Lo digo para provocar un poquillo, pero fijaros cómo nos atrapan y nos engañan. Cuando yo digo, vengo a un training a buscar una herramienta, ¿qué estoy diciendo? Que quiero encontrar algo externo a mí con lo que actuar sobre la realidad. Entiendo. Y entonces les digo, no es externo. O sea, si buscas una cosa externa, no, lo siento, lo de aquí, llámale herramienta o llámale práctica o llámale técnica, pero empieza dentro, ¿no? Los que trabajamos en el mundo de la comunicación, lo que nos damos cuenta es que normalmente nuestros clientes vienen a la consulta señalando hacia afuera, yo quiero conseguir esto, quiero conseguir aquello, ¿no? Y al final del trabajo, este dedo va haciendo así y tate. Pero si trabajar mi comunicación empieza aquí, ¿no? Entonces fíjate cómo las palabras nos engañan. Herramientas, ¿no? Y como estas hay muchas. Mira, el otro día me venía a la cabeza un amigo, oye, os vamos a llevar a un sitio súper exclusivo, me dice. Y entonces le dije, hombre, ¿y no podría ser un poquito más inclusivo? Pero ¿os dais cuenta de hasta qué punto? Claro. Pues mucho cuidado, porque ahí en la Matrix están coladas muchas palabras que nos hacen pensar de una manera muy concreta. Porque las palabras y el pensamiento están concatenadas. Entonces, yo si quiero cambiar mi manera de hablar, voy a necesitar cambiar mi manera de pensar. Y al revés. Y es muy peligroso, muchas veces, no ser consciente de mis patrones verbales. Y cómo yo me hablo, por ejemplo, a mí mismo, y cómo de alguna manera creo mis propias realidades, es lo que hablábamos antes. Cualquier herramienta... ¡Herramienta! Cualquier herramienta puede ser útil y al mismo tiempo te puede perjudicar, ¿no? Claro. Entonces, con la palabra nos pasa esto. Con la palabra nos quedamos atrapados todo el día. Por ejemplo, si yo digo, a ver, pensad en una manzana. Sí. ¿Estáis pensando en una manzana? Sí. ¿Quién piensa en una manzana que no he oído nada? ¿Que estáis pensando en una manzana o no? Sí. El público. Vale. Ahora, quien haya pensado que la manzana es amarilla, que levante la mano. Vale. Quien haya pensado que es verde, que levante la mano. Quien haya pensado que es roja, levante la mano. Yo dije manzana. Y
Y yo pensaba que todo el mundo iba a hablar, a pensar en la misma cosa, pero cada uno pensaba una manzana diferente. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí. Y una manzana es una cosa muy concreta. Sí. ¿Qué nos pasa cuando hablamos, por ejemplo, de, no sé, motivación, desarrollo del equipo, resultados, que son cosas mucho más intangibles? ¿Qué nos pasa? Pues que no nos entendemos. Yo tengo una frase que es... Hay una frase que circula por ahí que dice, la gente hablando, ¿qué? La gente hablando... Se entiende. Se entiende. Pues yo digo, la gente hablando mucho se entiende un poquito. Vicky, ¿querías apuntar algo? Sí, te voy a hacer una pregunta Sí, trampa. venga. Como ya tenemos confianza. Muy bien. No, pero es algo que es curioso. ¿Tú qué piensas? ¿Que va antes el pensamiento o el lenguaje? Porque esto es como el huevo de Colón. Bueno, o sea, es el un- huevo sí, de la el huevo gallina. Colón, el de la gallina. Sí. La morpsicología. Colón también tendría el suyo. No hay problema. No hay problema. Uno o dos. No sabemos. Reconduzcamos, chicos. ¿Cuál era la El poder de la Es que nos vamos enseguida. Y el programa de Ana viene después. Sí, eso, sí. El huevo, la gallina. Bien, el pensamiento o la palabra, ¿no? Sí. Lo que vemos en la práctica es que las dos ¿Pensamiento cosas o lenguaje? Pensamiento ¿Tú o qué lenguaje. crees que surge? se van retroalimentando. O sea, nosotros podemos hacer un abordaje. Yo me puedo desarrollar a mí mismo trabajando mi pensamiento, o yo me puedo trabajar a mí mismo trabajando mi lenguaje. Entonces, cuando toco una cosa, toco la otra. ¿Qué es lo mejor? Ir tocando todo progresivamente. Pero sí, siempre es muy importante entender que las dos cosas están súper conectadas y que si no trabajo en profundidad el interior, no avanzaremos. A veces, no sé, muchos de los que estáis aquí sois profesionales, conocéis muchas técnicas, ¿no? Conocéis, por ejemplo, el impacto que tiene decir sí, pero. Cuando digo, ya, sí, pero, Sí. un poco te estoy desvalorizando, ¿no? Y entonces me cuesta conectar contigo y todo lo que yo diga no me vas a escuchar. Entonces muchas veces nos entrenamos para no decir sí, pero. Y decimos, vale, entonces ¿qué hay que decir? Pues hay que decir sí y. Vale, pues ya lo digo, es fácil, ¿no? Y entonces hacemos prácticas de conversación y me sale un sí, pero. Digo, La pero, no, inercia. pero hay que decir sí. Pues me sale un sí, pero. ¿Y por qué me sale un sí, pero? Porque hay una manera de pensar. Detrás del sí, pero hay una manera de pensar. Y cambiar esa manera de pensar cambia el pensamiento. El lenguaje, Claro. en este caso, cambiaría el pensamiento. Hay un abordaje ahí que es puramente mental. Cuando yo digo sí, pero, es la manera de pensar de o esto o esto. Hay un dibujo muy chulo que es hay dos señores mirando al suelo y hay un 6. Uno lo ve desde arriba y dice, esto es un 6. Otro lo ve desde abajo y dice, esto es un 9. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene la razón? A ver el público. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Los dos. Nadie tiene la razón. ¿Nadie? Porque los dos tienen razón. Bien. ¿Se entiende esto? No. Yo no lo he entendido. Nadie tiene la razón Sí. Ah, porque los dos tienen razón. Entonces, la manera de pensar de sí pero es o es un 6 o es un 9. No es posible que sea 6 y 9. Cuando yo tengo una conversación con alguien y en esa conversación lanzo un sí pero, lo que me está pasando realmente es que mentalmente pienso que mi verdad y la tuya no son compatibles. Y ese es el pensamiento. Entonces, la mentalidad de sí, ¿cuál es? Es un 6 y es un 9. Y yo no entiendo tu 6, no porque tú estés mal de la cabeza, sino porque yo no soy capaz de entenderlo, pero yo sé que tú tienes razón, usas la razón, no estás loco. Sí, Entonces sí. el sí y es, yo entiendo que es un 6 por mi parte y probablemente también sea un 9, aunque no lo entienda. Pero si te fijas, ¿ves? La diferencia de patrón verbal entre un sí pero y un sí y implica un cambio de paradigma mental muy potente cuando yo estoy hablando con otras personas, ¿no? Entonces no es fácil. Entonces lo bueno es ir trabajando en las dos dimensiones. A través de los patrones verbales te das cuenta de cosas, en los patrones mentales también, ir trabajando toda una cosa concatenada con la otra, ¿no? Y los silencios, quizás, también. las pausas, Y claro. la importancia de las pausas, ¿no? El lenguaje silencioso, cómo... Como esto que acabas de hacer. Ahí está. Que esto sí lo he cogido a la primera. Fijaros como cuando nosotros hablamos y hablamos sin parar en una reunión, ¿no? ¿Cuál es nuestro impacto? Imaginaos una reunión de trabajo, todo el mundo hablando, y hay uno que está callado, está callado, está callado, está callado. ¿Qué pasará cuando hable? ¿No? En una negociación, uno que habla y habla y habla sin parar, se está comprometiendo mucho el que no habla, ¿no? Importancia de saber gestionar el silencio es como cuando nosotros compramos un cuadro bonito, entonces nos gusta mucho y lo vamos a marcar, y cuando lo vamos a marcar
no nos ponen el marco justo ahí encima. ¿Qué nos dejan? ¿Nos dejan qué? Espacio. Un espacio, ¿no? Lo que llaman un passepartout, ¿no? Passepartout. O sea, está el cuadro y está un espacio en blanco alrededor. ¿Por qué el espacio en blanco? ¿Por qué? ¿Para que tengas más perspectiva o para destacar más lo que hay en el centro? Destaca mucho más lo que hay en el centro. O sea, lo que no hay da valor a lo que sí hay. Entonces, en comunicación esto es importantísimo. Muchas veces más importante que lo que se dice es lo que no se dice. Y la importancia de dejar un espacio para que lo que se dice realmente sea procesado, impactado, ¿no? Nosotros cuando hablamos en público, nuestro trabajo profesional, vamos muy deprisa a veces. Y procesar la información a la gente que está trabajando con nosotros le cuesta, hay un tiempo, hay un proceso. Claro. Yo digo unas palabras, esas palabras entran por la oreja, esas palabras que entran por la oreja generan imágenes, generan sensaciones, generan recuerdos, eso genera emociones y cuando ya ha pasado todo eso, entonces estoy dispuesto a hablar contigo. Pero claro, eso lleva un tiempo. Si hablamos muy deprisa, nosotros mismos somos un obstáculo hacia el aprendizaje, ¿no? Fíjate, nosotros entre nuestro público tenemos, por una parte, coaches profesionales que ya se dedican a la profesión, que se ganan la vida con ello y que tienen que hablar en público. Sí. Además, tienen que presentar su proyecto, tienen que presentar su producto, vender sus servicios. Y por otra parte, tenemos personas que no han entrado en contacto aún, o que esta es de las primeras veces que entran en contacto con el mundo del coaching. Y en ambos colectivos, pero sobre todo en el segundo, encontramos personas que realmente tienen un bloqueo a la hora, o que creen que tienen un bloqueo a la hora de hablar en público. Me encanta tenerte aquí y que puedas ayudarles hoy, porque tú impartes, entre otras, una conferencia que se llama ¿No más nervios al presentar? El placer de hablar en público. El placer de hablar en público, exactamente. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar para que superen esos bloqueos iniciales y puedan hablar de forma eficaz en público? Bueno, vamos a hacer alguna recomendación general, Sí. ¿vale? Porque al final cada persona tenemos nuestra historia y necesitamos un coach muchas veces que nos ayude a tenerlo más claro y a enfocarnos bien, ¿no? Pero sí que hay cosas generales que nos afectan a todos. Yo creo que una primera cosa importante a la hora de hablar en público es darse cuenta que al final todos nos ponemos nerviosos. O sea, es normal. ¿Todos? Todos nos ponemos nerviosos. ¿Todos, todos? Todos. Bueno, quizá alguno no se pone nervioso. La mayor parte de los profesionales que trabajamos en esto, incluso después de haber hecho mogollón de conferencias, haber ido a mogollón de sitios, hablar con mucha gente diferente tal, llegas a un sitio nuevo y es algo fisiológico. O sea, Sí. tú tienes que ver el sitio, tienes que conocer, mirar las caras, situarte. Hay una cierta tensión ahí. Y un respeto al público. Hay un respeto absoluto, quieres hacerlo bien, ¿no? Entonces, es normal que todos tengamos nervios y los nervios en sí mismos, los nervios no son un problema. Yo he visto a personas que estaban muy nerviosas y han hecho una presentación deliciosa. Y luego he visto personas que estaban muy tranquilas y vaya rollazo. O sea, no me ha conectado. En realidad lo importante no son los nervios. El problema está cuando los nervios están en un nivel tal que me impiden estar en control mientras yo estoy hablando en público. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para estar en control mientras estamos comunicando? Hay varias por ahí y para lanzar una genérica que le sirva a todo el mundo, para mí hay una que es tremenda. Bueno, además, si la entiendes bien el porqué, dices, claro, lo entiendo. Hay una que es tremenda, que es muy fácil. Es una técnica que tiene 3 pasos. Paso número 1, para el cuerpo. Cuando tú empiezas a sentir que estás muy nervioso, cuando tú empiezas a sentir, por ejemplo, que tu lengua va más deprisa que tu pensamiento, que estás hablando muy rápido, cuando sientes que tu cuerpo se mueve mucho, moverse mucho no es ningún problema, no pasa nada, pero sí que es un indicador de que hay una energía por ahí que quiere salir. ¿Quién está controlando tu cuerpo ahí? ¿Eres tú o es tu emoción? Esa energía. Es la energía, la emoción, ¿no? Entonces, me clavo. Cojo, estoy en un escenario, cojo, pam, pam, me clavo, me quedo bien clavado. Le estoy diciendo a mi emoción, aquí mando yo. Porque si mi emoción me dice, muévete, muévete, habla, y yo la sigo, la estoy alimentando. Claro. Entonces, paso número 1, para. Ahí lo que estoy haciendo es quitando la emoción de los pensamientos negativos, ay, me voy a equivocar, ay, fuera, me paro. Lo siguiente es, paso número 2, piensa. Enfócate bien en lo que vas a decir. ¿Qué quiero decirles? ¿Para qué? Tercer paso, habla. Ahora es cuando tú debes hablar. ¿Se entiende? La gente estará pensando, eso lleva un rato, piensa, eso también es rato, y hasta entonces no hablo. ¿Qué nos pasa normalmente? Que tenemos miedo del silencio.
Yo para hacer un para, piensa, habla, voy a necesitar unos segundos. Es más, de hecho os voy a recomendar que, aunque estéis a mitad de una frase, si ves que no estás ahí donde tú quieres estar, y paras, piensas lo que vas a decir y entonces lo lanzas. Nos da miedo el silencio, porque pensamos, ay, si me quedo callado, parado, pensando, la gente pensará, no se lo sabe. Se ha quedado en blanco. Se ha quedado en blanco, no se entera. Entonces nos da tanto miedo el silencio que cada vez vamos más deprisa y no paramos. Pero si en cambio dejáramos de pensar en nosotros mismos y nos pusiéramos en el lugar de la gente que está escuchando y pensáramos, ¿qué interpreta la gente cuando el que está hablando para, piensa y habla? ¿Qué interpreta? ¿Qué sensación nos da un ponente que está bla, 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 y moviéndose rápido, rápido, rápido? ¿Qué sensación nos da de control? A mí me inquieta. Es poco control. Sí. ¿Qué sensación me da un ponente que está hablando? Para, piensa, dice otra cosa, para, piensa, es decir, el silencio, atención a esto, el silencio es nuestro amigo. El silencio es nuestro amigo. Y la palabra también. Y la palabra también. Y la palabra también. Entonces, consejo súper importante, yo, por lo menos para mí, yo sigo teniendo mis historias y también aparezco, mira, un día en una conferencia, en un sitio que no he estado nunca, ¿qué tal? Tienes tus nervios. Tomar el control. Primero desde la corporalidad, ese parar, después desde la mente, ese pensar, y de nuevo en la corporalidad a través del hablar. Y lo que estamos haciendo ahí, si lo analizáramos bien, es cortocircuitar la emoción. En lugar de nosotros responder a la emoción, lo que hacemos nosotros es darle otro enfoque, no responder y hacer otra cosa y que la emoción nos siga a nosotros. Me parece súper útil. 1, para, 2, piensa, 3, habla. Me lo quedo. Vicky, ¿tú qué recurso utilizas para hablar bien en público? Tú impartes clase en el máster, eres conferenciante, formadora. Aquí estamos. Presentamos Gente Brillante en radio, en televisión. Estamos hablando en público continuamente. ¿Qué utilizas para hacerlo de forma eficaz? Bueno, ¿sientes nervios? Espera que me he parado y estoy pensando. Para, piensa y habla que nos vamos. Vamos a ver. Yo creo que para mí un recurso muy interesante es el humor. El humor. Sí, porque quizás ese parar para pensar, para mí es un momento de una broma, algo divertido, que a mí me hace relajarme, que a las personas que tengo delante les hace también relajarse. Y bueno, pues me permite hacer esa pequeña pausa donde yo quizás pues continúo con mayor confianza y las cosas van fluyendo. Yo ahora voy a hacer el ejercicio que ha sugerido antes Enric, de señalas y le das la vuelta al dedo y vas para acá y entonces dices, Quique. Yo estoy escuchando muy atentamente, ¿eh? Quique, en silencio. En silencio. Así que pues ha llegado el momento. Ha llegado el momento. A él le he pedido recomendaciones para que todos aprendamos a hablar mejor en público. Sí. Y también me gustaría, y creo que tú eres un auténtico especialista en esto, por eso te lo pido a ti, ¿qué tengo que hacer para hablar mejor conmigo misma? Ya no de aquí para afuera, sino conmigo misma. ¿Qué tienes que hacer para hablarte mejor? Fundamental, tener una creencia que no todo el mundo tiene, y es que tú eres lo más importante del mundo, ¿vale? Es un problema porque nos han dicho que cuando queremos cuidar de nosotros mismos eso es señal de egoísmo, es señal de chulería, de narcisismo incluso, ¿no? Y eso evidentemente es un problema. Necesitamos querernos mucho más. De hecho, en la medida que nosotros tengamos mucho amor hacia nosotros mismos, cuando alguien nos apriete, ¿qué va a salir? Cuando digo apretar, significa generar un conflicto en nosotros, va a salir amor. Y eso es una gran asignatura pendiente. Qué bonita metáfora. Claro, cuando coges una naranja y aprietas la naranja, sale zumo de naranja. Qué bonita cuando metáfora. Cuando tú aprietas a alguien, es decir, le pones en un conflicto, si lo que sale enseguida es el odio, es el enfado, es la tristeza, es la frustración, es que estás lleno de eso. Con lo cual, deberíamos trabajarnos mucho más ese amor hacia nosotros mismos para que cuando nos aprieten salga cariño y amor. Esa es la mejor forma de empezar el camino de
hablarnos mejor a nosotros mismos. Pero como estamos diciendo, al final esto hay dos partes fundamentales. Una, lo que es la técnica que está muy afectada por el condicionamiento que llevo haciendo desde muy chiquitín, ¿vale? Que es importante no fastidiarla, que es importante quedar bien hacia los demás, etcétera. Es un condicionamiento muy fuerte y es importante romper con técnicas como las que nos dice Enric, pero fundamental también el trabajo interior de creencias y valores y identidad. Y eso con un coach, evidentemente. Eso con un coach. Enric, ¿y para tener presencia, qué hago? Bueno, eso es un trabajo vital, ¿eh? La presencia es un estado muy potente en el que yo entro en conexión con mis mejores recursos. Para acceder a este estado, curiosamente, lo que podemos hacer tiene mucha relación con lo que hemos hablado antes. Más importante que lo que podemos hacer es lo que podemos dejar de hacer. Hay una presencia que tiene que ver con nuestra presencia física, y esa presencia física, nuestro estado de máximo potencial desde un punto de vista puramente corporal, tiene que ver con un estado de bastante relajación y no tensión. Desde ahí nosotros estamos mejor y la gente que está con nosotros también. Desde el punto de vista emocional, nuestra presencia es potente con los demás cuando estamos en una intensidad emocional más bien baja. Si estamos en mucha intensidad emocional, bueno, esto tiene su uso, pero en el medio y largo plazo, cuanto más seamos capaces de volver a un estado en el cual estemos más bien tranquilos, con poca intensidad emocional, nuestra presencia va a ser más potente. Sí, pero fíjate, yo tengo la sensación, bueno, la tenía antes de escucharte, yo me he leído Sí. Presencia y Poder. ¿Eres tú? Sí, eres tú. Fui yo, lo compré yo, lo Vale, la confieso. persona que se ha leído Hola, el soy libro. Rosa, me he leído Presencia y Poder. Muy bien. Pero hasta leerlo, yo pensé que cuanta más emoción sintiera Sí. y la trasladara, más impactaría. Digamos que la emoción en intensidad mueve. Otra cosa es en el medio y largo plazo, qué es lo que realmente nos da más ascendencia sobre los demás. Y en el medio y largo plazo, una persona que con mucha intensidad nos mueve, bien sea intensidad positiva o negativa, tiende a generarnos un cierto rechazo, porque en el fondo notas que te quieren mover. Y cuando a ti te quieren mover, hay una resistencia. Claro. En cambio, en el medio y largo plazo, esas personas que tú notas que están tranquilas, que no te quieren forzar, que simplemente quieren hacer que las cosas vayan mejor, pero que están centradas, que notas que están en control. En el medio y largo plazo, tú tiendes más a seguir a este tipo de personas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que nosotros hay momentos que necesitamos salirnos del centro, porque no vamos a estar siempre, por ejemplo, en silencio, o no vamos a estar siempre con una postura determinada, o no vamos a estar aquí súper serios sin hacer ninguna broma. Pero es importante que de la misma manera que yo en un momento determinado soy capaz de meter intensidad en una conversación y de meter una emoción de manera potente, vuelva al centro, porque en el centro yo tengo más potencial. Cuando mis emociones son muy intensas, llega un punto que pierdo control. Cuando mis emociones están en baja intensidad, yo tengo control sobre mis emociones. Cuando yo estoy en control sobre mis emociones, esto se ve. Y la gente nunca da control a quien no lo tiene. La gente siempre tiende a ceder control a aquellas personas que ya lo tienen, ¿no? Entonces, en el medio y largo plazo, las personas que tienen un liderazgo potente y además limpio, son personas muy centradas, que están muy tranquilas, que te dan mucha seguridad, ¿no? Y luego hay líderes que desde esa energía también mueven, desde la energía negativa incluso. Un Hitler era un gran líder. Un gran líder, sí. Hitler era un gran líder. Trump es un gran líder, sí es un gran líder. Lo que pasa es que tienen un tipo de energía que tiene un destino. Y ese tipo de liderazgo yo no lo quiero para mí. Se nos termina el programa, pero no quiero que te nos escapes sin preguntarte. Bueno, quiero preguntároslo a todos. ¿Cuál es tu palabra favorita? Uy, amor podría ser una de ellas. Amor. Vicky, ¿cuál es tu palabra No lo favorita? sé. Me he quedado en blanco. No tengo ni idea. Blanco. No. No. Piensa. No lo sé. Sí, lo pienso y Piensa. lo dejo para el próximo capítulo. Entonces tu palabra hoy es misterio. Sí, puede ser. Vale. Quique, ¿cuál es tu palabra favorita? La mía hoy, Zara. ¡Guau! Violines de amor, tiriti. Zara es su pareja, la mujer de su vida. Yo Sí, voy a- no, la tienda no, ¿eh? No, es verdad. No es publicidad esto. Es cierto, es cierto. Que nos patrocinen. Yo voy a compartir con vosotros la mía. Mi palabra favorita hoy es gracias.
Gracias, Enric Lladó, por acompañarnos. Gracias, Vicky Murcia, directora de este programa, por hacerlo posible. Gracias, Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación, por hacer posible todo lo que significa Darte. Gracias. Y gracias a todo nuestro público que nos sigue cada semana en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Adiós.